Bien, en este primer video vamos a tratar el tema de análisis de precios unitarios, cómo interpretarlos, básicamente, cómo interpretarlos para tener una idea general de cómo están estructurados y qué se debe considerar en dicha estructuración, en dicha segregación, en dicha subdivisión, por decirlo de alguna manera. Entonces, clave, importante, conocer cómo están establecidos o cómo se analiza un precio unitario para una actividad determinada. Bienvenidos. Por lo anterior y mucho más, estar atentos a este video, se los recomiendo. Bienvenidos. Bien, a partir de este video vamos a tener una serie de estos buscando de alguna manera hablar y detallar sobre lo que es el análisis de precios unitarios, muy conocido dentro de la industria de la construcción o en la ingeniería como tal, básicamente. Y pues en otras especialidades o en otras ramas también se observa, porque es un procedimiento muy genérico que implica detallar o segregar digamos, el costo de una actividad como tal. Pero bueno, sin ir más allá y sin desligarnos de la literatura existente sobre el tema, los análisis de precios unitarios básicamente corresponden a la definición o a la determinación del costo o del precio de una actividad que hemos establecido y del cual tenemos una unidad de medida ya también establecida. Dicho de otra manera, es que aquel costo asociado a una actividad, sea cual sea, podamos referenciar su composición o su estructuración, y de esa forma, cuando determinemos el análisis de precios para esa actividad, la podemos utilizar seguidamente porque corresponde a la unidad con la cual se va a medir dentro del mismo proyecto, de la misma construcción o otros proyectos, siempre que apliquen y haya de alguna manera similitud en las condiciones en las cuales se ejecuten. Pero bueno, esto puede sonar un poco enredado y la idea es que no sea de esa manera. Entonces los análisis de precios unitarios básicamente, así para decir en palabras, sería definir el costo, vamos a escribirlo acá, de una actividad cualquiera, vamos a colocar una actividad X, previamente establecida y con unidad de medida claramente referenciada. Así como es lo que entiendo por el análisis de precios unitarios. Evidentemente aquí lo estoy planteando como si se estableciera para una actividad solamente, pero lo que se hace con una actividad se replica en muchas actividades dentro de la industria o de la construcción o de la ingeniería en general. Entonces, eso para empezar. Entonces, hay dos componentes claves de un análisis de precios unitarios. Aquí vamos a utilizar un poquito, vamos a trazar los análisis de precios unitarios. Hay dos costos, o se pueden segregar o subdividir mejor en dos aspectos: los costos directos y los costos indirectos. Aquí, listo. Los costos directos, como su nombre lo indica, son aquellos costos que están asociados directamente a la actividad que se desarrolla en el proceso constructivo, en el proceso donde se ejecutan cada una de ellas. Entonces aquí a mi derecha, a la derecha de la pantalla mejor, tengo una plantilla típica y vamos a explicarla ligeramente y vamos tocando también el tema de los costos directos e indirectos. Es importante dentro de las plantillas, esto es una plantilla en una hoja electrónica tipo Excel o bueno, las hojas que también se pueden manejar en Google o en fin, cualquier hoja electrónica, porque las operaciones son muy sencillas, no hay mayor complejidad. De hecho, las podrían realizar
Este procedimiento lo podrían realizar a mano con una calculadora si quisieran, siempre y cuando pues dispongan del tiempo y lógicamente los criterios que se requieren. ¿Qué es lo que vamos a tratar de aquí de dar a entender? Lógicamente es un punto de vista desde nuestra experiencia. Evidentemente otras experiencias pueden dar criterios diferentes o criterios un poco más amplios o más detallados, pero les hablo desde la experiencia y asumiendo también que de alguna manera dentro de nuestro ejercicio profesional hemos abordado temas de esta envergadura o de esta índole con cierta regularidad. Bien, entonces es bueno, primero que todo, si utilizan una plantilla o una hoja o como quieran, definir el país, a qué, vamos a suponer, en el caso mío, Colombia, vamos a suponer que estamos en el departamento de Santander, por decir una ubicación, un municipio del departamento de Santander, Bucaramanga, que es la capital. En fin. El proyecto, cómo se llame o cómo se nombre o cómo sea el objeto de su proyecto, si es una obra pública, en fin, vamos a decir que es la construcción de vivienda Doña Rosita. Y si quiere le coloca la ubicación calle 25 con carrera 13 esquina, no sé, estoy hablando de una dirección cualquiera y aquí vamos a definir lo que es el análisis de precios unitarios. El capítulo, pues igual esto es otro tema de pronto que lo veremos, cómo se estructuran los presupuestos. Vamos a suponer que es el capítulo 1, el subcapítulo 1.1 es cómo se segregan, y el ítem o la actividad que también hay que referenciarla, vamos a suponer que es cualquiera, el 1.1.2. Y la descripción, aquí es donde vamos y en lo que hablábamos básicamente de que es el análisis de precios unitarios. Pues hay para una actividad, aquí lo teníamos, el costo de una actividad previamente establecida y con una unidad de medida claramente referenciada, básicamente. Entonces hay que definir la actividad. Vamos a suponer que como vamos a trabajar este ejercicio con un ejemplo de una vez inmerso, pues de esa forma vamos tratando de explicar los conceptos y vamos haciéndolo paralelamente con el ejemplo. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer el pañete, aquí le llamamos pañete, vamos a colocar entre paréntesis lo que se supone que es el nombre en otras regiones, que también puede ser el repello, le llaman en otras regiones, friso, también le llaman en otras regiones, en fin, como se llame en otros sitios. En mortero 1.4, esa es la especificación del mortero, cómo se va a utilizar. Espesor 2 centímetros de espesor de ese pañete o de ese friso, de ese repello, y trabajado a una altura menor o igual a 3 metros. Vamos a colocarlo en 3 metros. Esto es la descripción lo más simple posible, debe darse lo más simple posible, pero sin descuidar o sin dejar de mencionar aspectos importantes que de alguna manera van a incidir en la trabajabilidad o en el logro de esa actividad como tal. Bien, seguimos. La unidad, pues generalmente en el caso de lo que son pañetes es el metro cuadrado, y aquí llegamos a la primer parte de los costos directos, que es este aspecto que queremos tocar de manera inicial, y seguidamente tocamos los indirectos. Vamos a referenciarlos simplemente. Entonces, los costos directos, aquellos costos asociados directamente a la actividad, es decir, a la ejecución física de la actividad ya establecida y definida su unidad de medida. Entonces, ¿cuáles costos tenemos? Evidentemente, aquí como lo vemos y como se ve agrandando, tenemos como costos directos el equipo. Evidentemente, los equipos son aquellos elementos, pueden ser equipos, aquí podemos también decir, o herramientas necesarias
para desarrollar la actividad como tal. Generalmente utiliza uno una herramienta menor. Pues la herramienta menor básicamente puede ser los palustres, las palas, en fin, las bateas con las que usted llega y utiliza y trabaja la actividad de pañete, de repello. Es la herramienta menor. Vamos a escribirlas por ahora. No lo vamos a escribir, perdón, es una manera de ejemplo que colocamos la herramienta menor. ¿Qué otro hace parte de los costos directos? Generalmente los materiales, lógicamente, y transportes. Estas en materiales y transportes podrían ser una discretización única, no colocar materiales y transportes por separado, porque uno podría suponer que los materiales como tal son colocados en el sitio de la obra. Evidentemente, si estamos en el casco urbano de nuestra obra está en el casco urbano, los costos, como es un centro urbano, probablemente sea más fácil ubicar o más fácil el llegar a tener la disponibilidad de los materiales, diferente a si se refiere a la zona rural o a una sabana o a una montaña. En fin, entonces llevar desde los centros de acopio o el casco urbano, como se dice, a ese punto o a la ubicación, pues implicaría un transporte. Entonces hay maneras. Se coloca el material en el centro de acopio, es decir, en el casco urbano, por ejemplo, y se cobra el transporte por separado, o el material sencillamente se coloca el precio directamente en el material, incluyendo el precio del transporte, el costo del transporte. Entonces aquí esta parte o esta segregación por transporte no iría, porque se incluye directamente en los materiales. Otro aspecto y evidentemente necesario dentro de los costos directos es la mano de obra. Entonces aquí, como para a resumidas cuentas, en los costos directos básicamente tenemos el primero de ellos. Eso es indiferente, puede ser el primero, el segundo o el tercero, pero así como lo tenemos relacionados: equipos y herramientas. Vamos a dejarlo hasta ahí. El segundo, los materiales. Bueno, el segundo, vamos a suponer que tenemos materiales. Hemos dicho que un tercero puede ser el transporte, y es bueno hacerlo a veces para diferenciar un precio del otro, que esto puede ser uno solo, siempre y cuando, dependiendo del criterio que utilicemos. Un cuarto, que es la mano de obra, importante también mano de obra. Y hasta acá tenemos lo que es lo típico de los costos directos. Ahora hablemos de costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos costos que se asocian a las actividades como tal, pero que no inciden directamente en la ejecución física de dicha actividad. Entonces aquí está previamente dentro de esta plantilla definido. Se refiere básicamente a la administración, se refiere a los imprevistos, ya hablaremos ligeramente de cada uno de ellos, y a la utilidad esperada de quien ejecuta esa actividad. Entonces, la administración, pues evidentemente, si hay un profesional, si hay una secretaria o si hay una persona dedicada al aseo general de la obra o de su construcción, pues son costos administrativos. También lo son, por ejemplo, el servicio de energía, el servicio de cuidador o celador, en fin, todos esos costos son costos de tipo administrativo, que si es una obra grande, usted tiene que llevar una administración, o una contabilidad, entonces hay que tener un contador. Todos estos costos sumados llevan a tener una diferenciación dentro de los costos indirectos, y por eso generalmente los llamamos como costos de administración.
Los imprevistos. Imprevistos, esto es muy común también que se den imprevistos en las obras o en las construcciones, en los proyectos, y el poder tasarlos, referenciarlos, identificarlos previamente, pues es una ayuda cuando los imprevistos son señalados, por ejemplo, o identificados previamente. Muchas veces esos imprevistos se pueden asociar aquí en los costos directos. Lo digo a manera de ejemplo, no es lo mismo transportar un material, vamos a hablar por ejemplo de arena, desde el punto de acopio de la fuente del material a 100 kilómetros donde va a quedar mi obra por una vía pavimentada, a tener que desplazar el mismo viaje de arena por los mismos 100 kilómetros, pero por una vía destapada o que se afecta normalmente por las condiciones climáticas. Entonces, ¿qué ocurre? El transporte, si bien es cierto, la distancia es la misma y es el mismo material el que estamos moviendo, pues evidentemente por las condiciones de la vía se puede ver afectado ese transporte. Entonces, a manera de ejemplo, como les digo, en 100 kilómetros tenemos que transportar nuestra arena, pero dependiendo del tipo de vía, si no la tenemos referenciada, esos 100 kilómetros el costo de transportarlo puede ser, por ejemplo, voy a hablar en valores, en precios locales, 400 pesos por kilómetro, o eso es una vía pavimentada. Y si sin pavimento, o sea, una vía destapada, como coloquialmente se puede referenciar, puede estar en el doble, 800 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este tipo de información la puedo referenciar antes de entrar en ejecución, pues yo ese costo lo puedo ir asociando aquí dentro de los costos directos. De lo contrario, si yo no tuve en consideración, voy a tener que incluirlos aquí como un imprevisto. Y los imprevistos, como su nombre lo dice, son elementos que corresponden al ejercicio al ejercicio o a la ejecución de los proyectos en general, pero como su nombre lo dice, son imprevistos. Por eso hay que tratar en lo posible de prever las condiciones de sitio, de lugar, las condiciones en las cuales se van a ejecutar las actividades, para que estos imprevistos sean previamente establecidos e incluirlos en lo posible dentro de los costos directos, y que no se den como tal, estos imprevistos no se nos vuelvan una cifra o un valor descabellado o exorbitante, precisamente por la falta de previsión. Entonces, importante, los imprevistos. ¿Qué es un imprevisto? Hoy, por ejemplo, pactamos el precio entre el constructor y mi persona, el dueño de la obra. Si pactamos el precio, por ejemplo, del cemento, y dijimos que el cemento, usted como constructor, usted me entrega la obra, usted coloca los materiales, yo le pago el material, la obra ejecutada, usted colocando los materiales, y si lo pactamos a 25.000 pesos, por decir una cifra, resulta que mañana, por inconvenientes de transporte o de producción, este cemento pasó a 30.000, pues eso es un imprevisto. Yo no pude referenciar o ubicar ese sobrecosto de 5.000 pesos en el cemento. Entonces, para mí, esto sí, como tal, es un imprevisto que no pudimos haber referenciado antes, y cabría aquí en este aspecto, en los imprevistos. La utilidad, pues, es un negocio, básicamente. Entonces, aquí lo que se busca es que de alguna forma se establezca el porcentaje que usted como contratista o como constructor, o en su defecto usted como dueño de la obra, quiere
o pretende dar a ganar, o es la utilidad esperada para quien ejecute el proyecto o la obra. Eso puede variar, puede estar en el 5, 10%, depende del tipo de proyecto, de mucho detalle, nivel de experticia, digámoslo así. Básicamente que los riesgos son muy altos. Al tener riesgos muy altos, entonces el constructor dice, bueno, yo tengo un riesgo alto, entonces yo básicamente voy a pretender o voy a proyectar una utilidad igualmente alta, porque si gano mucho, pero también si pierdo voy a perder mucho.